El Santo Evangelio del día de hoy nos muestra dos escenarios que vale la pena que los contemplemos de cerca. The Holy Gospel of today shows us two scenarios that are worth us looking at. En el primer escenario vemos a Judas, el discípulo de Jesús, haciendo algo que entraña una traición. In the first scenario, we see Judas, the disciple of Christ, doing something that builds up treason. Y acentuamos el hecho de que él es el discípulo de Cristo. And we stress the fact that he's the disciple of Christ. Porque la palabra de Dios quiere señalarnos que solo es verdaderamente traidor Because the word of the Lord wants to show us today that it is only a traitor, aquel que algún día se ha considerado fiel. he who one day was faithful. El que no es fiel no puede llamársele traidor. He who's not faithful cannot be called a traitor. Es decir, traiciona a aquel que cree muchas veces estar haciendo lo correcto. That is, the one who is a traitor is the one that thinks or feels that he's doing the right thing most of the time. Esto suele suceder en nuestra vida diaria. That happens in our daily life. Hay muchas personas que cometen muchos errores en nombre de Dios. There's people that commit mistakes in the name of God. En nombre de Dios son violentos. In the name of God, they're violent. En nombre de Dios son humillantes. In the name of God, they're humiliating to others. En nombre de Dios son soberbios. In the name of the Lord, they're full of pride. En nombre de Dios juzgan y condenan. In the name of the Lord, they judge and condemn. Y creen que están haciendo lo correcto. And they believe they're doing the right thing. De hecho, Judas pregunta, ¿acaso yo soy el que hago algo malo? As a matter of fact, Judas asks, is it I, Lord, that's doing something wrong? Como si fuera inconsciente de que está negando a Cristo. As if he was unconscious or not knowing that he was negating or denying Christ. Esto suele suceder cuando nosotros nos comprometemos con acciones egoístas. That happens when we get involved in situations that are selfish in nature. Porque tenemos que aceptar que Judas es un egoísta. Because we have to accept that Judas is a selfish person. Judas está pensando en sí mismo. Judas is thinking of himself. Lo que es importante son sus intereses, What's important is his interest, su criterio. his criteria. Él piensa que a la manera de él se deben hacer las cosas. He thinks and believes that his way is the way things should be done. Tiene tan cerca a Cristo y no lo tiene en cuenta. He is so close to Christ, but he doesn't take him in account. Y esto es recurrente en nuestra vida diaria. And that happens in our daily lives. Muy pocas veces contamos con Dios para actuar. Many times, very little times do we count on God in order to act. Muy pocas veces ponemos en las manos de Dios nuestros sentimientos. So few times do we put in God's hands our feelings. Sin embargo, queremos que todo lo que hacemos Dios lo respalde. Nevertheless, we want for everything we do to be backed up by God. Y decimos de una manera muchas veces cínica, ¿acaso estoy haciendo algo malo? And we say sometimes in a very cynical way, am I somehow doing something wrong? Entonces la pregunta sería, ¿no es malo tener resentimientos? And then the question is it bad to have resentments? ¿No es malo tener malos sentimientos contra alguien? Is it not bad to have bad feelings towards someone? ¿No es malo
murmurar de las otras personas? Isn't it bad to murmur or speak about others? ¿No es malo tener o guardar rencores contra alguien? Isn't it bad to hide things or have rancor towards another? ¿No es malo tener actitudes de desamor? Isn't it bad to have attitudes of lack of love? Claramente es malo. Clearly it is bad. La pregunta sería, ¿Cristo haría eso? The question is, would Christ do that? ¿Cristo traicionaría? Would Christ commit treason? ¿Cristo sería indelicado? Would Christ lack delicacy? ¿Cristo le mentiría a mi familia? Father? ¿Cristo le mentiría a mi Would familia? Christ lie to my family? No hagas cosas que Cristo no haría, Do not do things that Christ would not do, porque eso es traicionarlo. because that is to commit treason against him. Piense en cualquier acción que usted crea que es buena. Think of any action you think is good. ¿Cristo la haría? Would Christ do it? ¿Él actuaría así? Would he act that way? ¿Él haría lo que usted hace? Would he do what you do? Piense en cualquier sentimiento que usted cree que es bueno. Think about any sentiment or feeling that you think is good. Y piense honestamente, ¿Cristo sentiría así? And think honestly, would Christ feel this way? ¿Estos sentimientos míos son cristianos? Are these feelings of mine Christian? ¿O estos sentimientos míos son paganos? Or are these feelings of mine pagan? Judas prepara el camino al mal. Judas prepares the path to evil. Se pone de acuerdo para hacer lo malo. He makes an agreement to do evil. Prepara un ambiente de traición. Prepares an atmosphere of treason. Prepara un ambiente de maldición. Prepares an atmosphere of treason again, or traición. Porque lo primero que Judas ha hecho es sacar a Dios de su corazón. Because the first thing that Judas has done is pull Christ and God out of his heart. ¿A quién le sirve Judas? Who does Judas serve? Definitivamente le sirve a Satanás. Definitely he serves as Satan. Judas le sirve al Señor de la mentira. Judas serves the master of lies. Judas le sirve al Dios del desamor. Judas serves the God of the lack of love. Si se puede llamar Dios. If he can be called God. Realmente Judas dispone en el ambiente lo peor para el que lo ama. And really, Judas disposes in his surroundings the worst for he that loves him. Porque Jesucristo ama a Judas. Because Jesus Christ loves Judas. ¿Sabe qué es lo curioso de todo esto? You know what's curious about all of this? Que aunque usted lastimosamente en su corazón tenga sentimientos de maldad, Even though even if you have bad feelings in your heart, Dios lo sigue amando. God continues to love you. Dios ama al traidor. God loves the traitor. Si observamos el otro aspecto, If we observe the other aspect, Jesús prepara el amor. Jesus prepares love. Manda a preparar la cena. Orders to prepare dinner. Prepara la entrega. Prepares the delivery. Jesucristo prepara el acto más sublime de su corazón. Jesus Christ prepares the most humble act of his heart. Jesucristo quiere entregarse por amor. Jesus Christ wants to give himself for love. Y prepara ese encuentro familiar
lo prepara con mucha delicadeza. And he prepares that family gathering with a lot of delicacy, Precisamente por la dignidad de los que ama. precisely for the dignity of those whom he loves. Este es un gran ejemplo de cómo preparamos para el bien nuestra familia. This is a great example of how we prepare our family for good. Usted prepara el bien para su familia cuando usted prepara la familia para ser amada. You prepare good for your family when you prepare your family to be loved. No para juzgarla, Not to judge it, no para criticarla. not to criticize it. Qué tristes son las familias que se reúnen a juzgarse, How sad are the families that get together to judge each other, que convierten las comidas en una escena de rivalidades. that turn dinners into scenes of rivalry. Dios nos está llamando a convertir nuestros momentos de encuentro The Lord is calling us to turn our gathering moments en momentos de amor, in moments of love, en momentos de perdón, in moments of forgiveness, de cariño y de caridad. of love and charity. ¿Cómo nos tratamos mutuamente cuando nos encontramos? How do we treat each other when we get together? ¿Cómo tratas a tu esposo? How do you treat your husband? ¿Cómo tratas tú a tu esposa? How do you treat your wife? ¿Tú le sirves a ella? Do you serve her? ¿Le cocinas a ella? Do you cook for her? ¿Le lavas los platos a ella? Do you wash the dishes for her? Es decir, de la manera en cómo nos tratamos es la manera como nos amamos. That is to say, in the way that we treat each other, it is in the way that we love each other. Jesucristo nos invita a invertir lo mejor de nosotros amando a los hermanos. Jesus Christ invites us to invest the best of us in loving our brothers and sisters. Porque Jesucristo nos ama. Because Jesus Christ loves us. Él es el maestro del amor. He's the teacher of love, the master of love. Y mire que nos ama en expresiones sencillas. And he loves us in very simple expressions. ¿Qué expresión más sencilla que la de servir una mesa? What a most simple expression than serving up the table. Preparar una comida. Prepare a dinner. Y en este caso, ¿quién es el alimento? And in this case, what is being fed? En este caso, Jesucristo es el alimento que se ofrece. In this case, Jesus Christ is the Él es el manjar que quiere que alimente a los suyos. in this case, he is the delicacy that has been served for all. Jesucristo prepara el ambiente para la bendición. Jesus Christ prepares the atmosphere for the blessing. Porque todo lo que hacemos debe estar orientado a bendecir a los otros. Because everything we do must be oriented towards blessing others. Estar juntos ya es una bendición. Being together is already a blessing. Compartir una mesa ya es una bendición. Sharing a table is already a blessing. Poder servirnos los unos a los otros es una bendición. To be able to serve each other is a blessing. La bendición da alegría. Blessings give happiness. La bendición llena de esperanza. Blessing fills us with hope. La bendición llena de amor. Blessings fill us with love. Y todo porque la bendición es amor. And all because blessings are love. Podemos decir que el que ama, bendice. We can say that he who loves blesses. Pregúntele al de al lado, ¿usted me ama? Ask the person next to you, do you love me? Dígale, porque si usted me ama, me bendice. Because tell him, if you love me, you bless me. Porque el amor bendice la vida de los otros. Because love blesses the lives of others.
Y todo porque el amor es de Dios. And all because love is from God. El que ama tiene a Dios. He who loves has God. El que no ama no tiene a Dios. He who doesn't love doesn't have God. Aunque ponga aparentemente buena cara. Even if he apparently puts on a good face. Una cosa son las caras aparentes. One thing is the apparent faces. Esas caras las lucen los hipócritas. Those faces are worn by hypocrites. Y otra cara es la que lucen los que se entregan como Cristo. And the other face is that worn by those that give themselves like Christ. Los que aman con sacrificio. Those who love with sacrifice. Aunque les duela. Even if it hurts. Judas, al contrario, prepara para la maldición. Judas, on the contrary, prepares for the treason. Hace todo lo necesario para que todos sean infelices. He does everything so that people are unhappy. Y no piensa en el daño que va a causar. He doesn't think about the damage he's going to do. Parece como si estuviera ciego. It looks like he was blind. Como si no entendiera que lo que está haciendo es causar dolor. As if he doesn't understand that what he's doing is causing pain. Muchas veces nos portamos como Judas. Many times we behave as Judas did. El que no ama maldice. He who does not love curses. Thank you. Quiero que lo entienda. El que no ama es fuente de maldición para el otro. He who does not love is a fountain of curse. Porque es fuente de infelicidad. Because he's a fountain of unhappiness. Nosotros estamos llamados a bendecir a los otros. We're called upon to bless others. O sea, que todo lo bueno salga de mi corazón. That is for everything good to come out of my heart. ¿Por qué permitir que lo malo sea lo que salga de mi corazón? Why allow that bad comes from my heart? La pregunta sería, ¿a quién le sirves tú? The question is, who do you serve? ¿Le sirves al mal Do you serve evil o le sirves a Dios? or do you serve God? Si le sirves a Dios, If you serve God, tu vida debe ser fuente de bendición para todos. your life must be a fountain of blessing for all. Y los que viven contigo deben ser felices. And those who live with you must be happy. El que vive en la bendición no critica, He who lives in blessing does not criticize, no tiene mal genio, doesn't have a bad temper, no vive murmurando, doesn't live gossiping, no es negativo, it's not negative, no se queja de todo. doesn't complain about everything. El que vive en la bendición bendice, He who lives in blessing blesses, se alegra, is happy, es feliz, is happier, alaba a Dios, blesses the Lord, canta y se goza. sings and enjoys. El que vive en la maldición generalmente reniega He who lives in the curse reneges y es infeliz. and is unhappy. Todo le molesta, Everything bothers him. todo le incomoda, Everything is uncomfortable. nada to es him. bueno para él. Nothing's good for him. Pregúntele al de al lado, ¿usted en qué vive? Ask the person next to you, where do you live? Esta noche Dios nos llama a ser bendición Tonight, the Lord calls us to be blessings y a vivir la bendición. and to live the blessing.
a disfrutar la bendición. to enjoy the blessing. El que vive en la bendición bendice a los otros. He who lives in the blessing blesses others. Así que piense en este momento en quien más dolor o sufrimiento le causa en su corazón. So think in this moment of that person that causes the most pain or suffering in your heart. ¿Podría usted pensar de esas personas negativamente habiendo entendido lo que ha escuchado? Could you think of those persons in a negative way, having heard what you have listened to today? ¿Usted quiere maldecir a su familia Do you want to curse your family? o usted la quiere bendecir? Or do you want to bless your family? Si usted quiere bendecir a su familia, If you want to bless your family, abra su corazón a Dios en esta noche. open your hearts to God tonight. Deje que Dios sane los malos sentimientos que hay en usted. Allow the Lord to heal the bad feelings that are in you. Deje que el Señor le llene de su presencia amorosa. Allow the Lord to fill you with His loving presence. Llénese del amor de Dios. Fill yourself with the love of God. Dele gracias a Dios por su vida. Give thanks to the Lord for your life. Dele gracias a Dios por su familia. Give thanks to the Lord for your family. Diga, especialmente le doy gracias por los que más me cuestan. And say, I especially give thanks for those that cost me the most effort, Por los que me caen mal. for those that I don't dislike. Le doy gracias, Señor, y bendigo mis situaciones difíciles. I give thanks, Lord, and I bless my difficult situations. Lléneme de su amor y lléneme de su esperanza. Fill me with your love and fill me with your hope. No permita que ningún sentimiento malo tenga lugar en mi corazón. Do not allow for any bad feeling to have a place in my heart. Señor, quiero vivir bendito, Lord, I want to live blessed, lleno de tu amor. full of your love. Líbrame de vivir maldito Liberate me from living cursed y lejos de tu amor. and far away from your love. Que tu amor me bendiga en esta noche. May your love bless me tonight. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.